Como ya Piero lo ha mencionado, mi nombre es Marjorie, estudiante de la Universidad Nacional de Piura, y el día de hoy, voy a disertar sobre el recurso de nulidad número 125/2015 respecto al feminicidio íntimo. Bien, siguiente diapositiva. Bien, este recurso versa sobre el sentenciado Eber Mestanza Soriano, al cual se le impuso una pena de 12 años con una reparación civil de 1.000 soles por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio, perdón, tentativa de feminicidio, en agravio de Betty Elizabeth Mayorga Rodríguez, por los hechos suscitados el 5 de marzo de 2013. Bien, aquel día Betty denunció a Eber por daños psicológicos ante la comisaría de Santa Felicia. Betty, cuando regresó a su casa, se encuentra con dicho sujeto en la habitación de su menor hijo, por lo cual ella opta por ir a la habitación de su hija Natalie. Pero el susodicho la siguió e ingresó al dormitorio, donde le dijo que quería conversar con ella, pero ella se negó. En dicho momento, Eber le dice: ¿no quieres conversar conmigo? Y sacó un cuchillo que intentó clavárselo en el estómago, pero intervino su hija Natalie para defenderla, y resultando ella con los dedos cortados. No obstante, el encausado volvió a arremeter con el cuchillo para incrustárselo a Betty, pero ella se desplomó al suelo y levantó la pierna para defenderse, recibiendo el ataque del arma blanca en la rodilla. En ese acto apareció el dueño del inmueble, quien entró en la vivienda y contuvo al mencionado encausado hasta que llegó la policía. Bien, para continuar, debo precisar lo siguiente: que tanto Eber como Betty se encontraban separados hace un mes de ocurridos los hechos, y que Betty anteriormente lo había denunciado ante el SEM por intentar ahorcarla, pero que éste le pidió disculpas y no continuó con la denuncia. Bueno, como todos los casos de violencia, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, en los fundamentos presentados en el recurso de nulidad por Eber se tiene lo siguiente. Él señala que la primera declaración de la agraviada Betty no tiene valor probatorio porque esta se realizó sin la presencia del fiscal, y que en se sumaría y en el juicio oral, esta señaló que hizo dicha manifestación por cólera. En el segundo fundamento, la referida agraviada presentó una lesión, mientras que él presenta varias. Esto evidencia que no tuvo la intención de matarla y que la agraviada fue quien lo atacó con el arma blanca. Él se defendió del ataque, forcejearon, y cuando se cayó el cuchillo al suelo, hirió a la agraviada en la rodilla. Su tercer fundamento, él señala que el certificado médico legal y el acta de hallazgo solo demuestran la lesión que sufrió la señalada agraviada, pero no la forma ni las circunstancias en las que se produjo. Bien, respecto al cuarto fundamento, señala que la pericia psicológica solo acredita la opinión del perito en cuanto a la personalidad del acusado, pero no prueba que haya tenido la intención premeditada de causar la muerte de la agraviada. Y por último, señala que no concurren los elementos constitutivos del delito de feminicidio, sino del delito de lesiones por violencia familiar. Bien, siguiente diapositiva. Bien, respecto al delito de feminicidio, nos señala el Código Penal, en primer lugar, en su artículo 108b, que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos. Bien, aquí nos señalan los 4 contextos que están establecidos en el artículo 108b. Está la violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder o algún tipo de relación de confianza, o cualquier forma de discriminación. Bien, la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer nos señala que por violencia contra la mujer se entiende a todo acto de violencia basado en la
pertenencia del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Asimismo, la Convención Belém do Pará señala que las situaciones en las que se manifiesta la violencia física o la violencia psicológica respecto a la mujer se establece cuando tengan lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que la agresión comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprendan, entre otros, una violación o maltrato o abuso sexual. Esto es lo que nos señalan sobre el delito de feminicidio. Al respecto, la Corte, siguiente diapositiva, ha diferenciado estos tipos de feminicidio en esta resolución, ¿no? El feminicidio íntimo, no íntimo, por conexión, infantil, sistémico, racista, por ocupaciones estigmatizadas, por prostitución, por trata, por tráfico, transfóbico, lesfóbico, pero la Corte señala que el delito íntimo, siguiente diapositiva, es es el que se presenta de forma común a todas las mujeres a nivel mundial, ¿no? Y este se produce dentro de aquellas relaciones de conciencias familiares afines entre el agresor y la víctima. Bien, para el caso en concreto, nos señala que para cuando ocurrieron los hechos se encontraba vigente la ley 29619, la cual modificó el tipo penal de parricidio e incorporó el delito de feminicidio en su modalidad de feminicidio íntimo, y que ésta trataba de combatir la violencia familiar desde una perspectiva de género. Por eso que se debía establecer dos presupuestos. El primero era que el autor sea necesariamente un hombre y la víctima una mujer. Y el otro es que ambos estén o hayan estado casados o haya existido una relación de convivencia propia o impropia. Bien, luego se da la ley 30.068, la cual incorpora al Código Penal el artículo 108b, el que regula el delito de feminicidio ya como un tipo penal autónomo, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, ya en este tipo de delitos incorporan 4 contextos, ¿no? Y aparte de las formas agravantes. Siguiente diapositiva. Bien, ahora, respecto al delito de feminicidio, en el presente caso concurren los siguientes elementos que lo van a configurar. Primero, que el encausado Elber y la agraviada Betty existió una relación conyugal y familiar, que si bien estuvieron separados, esta relación ya había existido. 2, que esta relación existió en un proceso continuo de violencia derivado de los constantes maltratos físicos y psicológicos, que incluso se habrían extendido a la hija de esta. Bien, como les señalé al principio, esta señora ya había denunciado anteriormente que este tipo la quiso ahorcar, ¿no? Pero como le pidió disculpas, desistió de la denuncia y también del proceso. Y es más, esta señora se separó de este tipo porque lo denunció por actos de tocamientos indebidos en agravio de su menor hija. Entonces, eso fue el determinante para que ellos se separaran. Como tercer elemento, existe un tipo de violencia evidenciado, se evidenció el poder que ejercía el inculpado sobre la agraviada en un escenario donde ésta se encontraba en una relación de subordinación con respecto al acusado. Si se asienta sobre la idea del dominio de masculinidad. Bien, aquí es evidente que Eber tenía algún tipo de poder que subordinaba a Betty, ¿no? Ya que anteriormente lo había denunciado y solo bastó una disculpa para que ella desistiera de la denuncia.
Y también ella en sus declaraciones señaló que cada vez que él se encontraba en estado de ebriedad, la maltrataba constantemente, física y psicológicamente, no solo a ella, sino a sus hijos, y que todos estos hechos de violencia se generaban delante de ellos, ¿no? En presencia de ellos. Bien, como cuarto elemento está la violencia de género motivada por conductas sexistas. Tenía como objetivo dominar a la mujer, ¿no? Cuando ella le señala, no, no quiero hablar contigo, él le dice, ah, ¿cómo que no quieres hablar? E inmediatamente sacó el cuchillo, ¿no? Eso indica que él, que Ever tenía una conducta de dominarla, ¿no? De hacer lo que él se diga. Y por último, señalaba que además del caso en concreto, la violencia de género casi se reveló en sus manifestaciones más extremas, que es la muerte de la víctima, ¿no? Ya cuando se hubiese configurado el delito de feminicidio, pero este señor solo fue acusado por tentativa de feminicidio. Bien, siguiente diapositiva. Bien, aunado a ello, en la presente resolución se tiene que la agraviada Betty Elizabeth Mayorga Rodríguez, en sede sumarial y en juicio oral, intentó exculpar a Ever, pero su culpabilidad se demostró por otros medios probatorios. Estos otros medios probatorios están como la denuncia en la comisaría, está la declaración de su hija, la que intervino, y está la declaración del propietario que mantuvo que lo mantuvo hasta que vino la policía a llevarse a este sujeto, ¿no? Bien, pero ¿por qué ocurre esto, no? ¿Por qué la agraviada Betty intenta exculparlo a pesar de que intentó matarla? Bien, se señala lo siguiente, que el acusado mantenía el hogar y se encargaba de todos los gastos de la casa, así como la manutención de sus hijos. En ese contexto, de acuerdo con las reglas de la experiencia, existen en las mujeres un temor de salir adelante solas por no tener medios económicos para atender a sus hijos y sus necesidades. En muchos casos, por este motivo, no se denuncia a los agresores. Bien, en la jurisprudencia que estoy exponiendo, había un informe estadístico del Observatorio del Ministerio Público, ¿no? Y el que señalaba que 9 de cada 15 mujeres no denunciaba por esto, ¿no? Porque se sentía en un tema de dependencia económica con su agresor. Sentían miedo de decir, mis hijos no se van a poder criar sin un padre que esté en la cárcel, o cosas así, ¿no? Por eso que las mujeres siempre tenían miedo a denunciar estos hechos de violencia. Bien, el otro es que no podemos ignorar que la violencia de género, derivada de tanto de una violencia física o psicológica, produce unas consecuencias negativas en la salud psíquica de las mujeres afectadas. Y en muchos casos, este deprimente o daño psicológico las inhabilita para tomar decisiones y buscar salidas a su situación. O sea, es tanta la violencia que puede sufrir una mujer que siente que ya no hay otra salida, que ese es el mundo para el cual nació, ¿no? A veces hay mujeres que tienen ese tipo de pensamientos, que de alguna forma puede resultar un tanto peligroso, ¿no? Bien, y por último, se tiene que, después que se formuló la denuncia y se inició el proceso, la agraviada siempre lo visitaba, se reunía con el acusado en el establecimiento penitenciario. Esto evidencia su intención de no querer perjudicar a su agresor y evitar las repercusiones negativas de la denuncia, y tal vez no querer sentirse culpable de su ingreso a prisión para evitar el reproche de sus hijos y los demás familiares. ¿No? Esto es lo que pasa también por un tema de dependencia emocional, ¿no? Que las mujeres sienten que es su único mundo este sujeto, que de alguna forma no quieren lastimarlo, no quieren dañarlo, a pesar de que esta persona cometa estos actos de agresión. Bien, finalmente,
la Corte Suprema declaró no, no haber nulidad respecto a lo que señaló el señor Eber, y por lo tanto dispusieron que se remita la causa al Tribunal de Origen. Bien, con esto he finalizado la ponencia. Gracias. Bien, Margaret, permíteme un momento, vamos a dejar de grabar.